Muy buenos días con todos. Gracias por su participación. Hoy día en la charla de Cayetano vamos a hablar acerca de queratocono. ¿Y qué es el queratocono? El queratocono pues es una ectasia, es una dilatación o distensión. La ectasia es un término general que se refiere a todo tejido que se adelgaza y por ende se empieza a dilatar. Esto también puede ocurrir en los uréteres, en el riñón y en este caso es en la córnea. Esta es una comparación entre lo que es una córnea normal y un queratocono. La córnea normal que tenemos a la izquierda y el queratocono a la derecha, que se encuentra el tejido adelgazado y empieza por ese motivo a elongarse. Y recibe el nombre de queratocono por su forma de cono. Y bueno, es una ectasia craneal, es bilateral, tiende a ser asimétrica, progresiva. Se dice de que es de tipo no inflamatoria de una etiología multifactorial. Hay la definición de queratocono frustre o subclínico, que es el que solamente se puede diagnosticar con una alteración topográfica leve y no hay signos clínicos de la enfermedad. También aparece después de una cirugía refractiva. Nos damos cuenta después de haber hecho una cirugía refractiva que el paciente tenía una ectasia corneal y algunos eran queratoconos subclínicos o queratoconos frustros. La patogénesis aún no está muy bien definida. Sin embargo, se dice de que hay una gran combinación de factores ambientales y genéticos. Hay un desbalance entre lo que son las colagenasas secretadas por el epitelio y los inhibidores de la colagenasa de los queratocitos del estroma. Vemos en la figura de que tenemos unos enlaces normales arriba y por la acción de las colagenasas empiezan a romperse esos enlaces y por lo tanto el tejido se vuelve menos resistente. Esta es una imagen de histología del queratocono, donde hay rupturas, pequeñas rupturas de la membrana de Bowman, de la capa de Bowman, y también hay adelgazamiento del epitelio. El estroma también empieza a adelgazarse y se forman cicatrices. Cuando mueren los queratocitos empiezan a rellenarse con colágeno de tipo cicatrizal, con fibroblastos. Hay una asociación genética con la trisomía 21, el síndrome de Down, conjuntivitis vernal y pacientes atópicos y desórdenes del colágeno como el Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan y la osteogénesis imperfecta. En cuanto a la epidemiología, es relativamente frecuente, es una enfermedad que tiene una incidencia anual de 1 a casi 5 por cada 2.000 pacientes. La prevalencia es del 0.5% de la población. No hay diferencias de queratocono en ser hombre o mujer. Frecuentemente es asimétrica. Casi siempre uno se da cuenta porque un ojo es el que tiene la ectasia y después empieza a aparecer el otro. En el estudio topográfico, porque los pacientes empiezan a tener síntomas ya cuando la enfermedad es moderada, se encuentra más que todo que es el 96% bilateral. Los diagnósticos diferenciales tenemos el pseudoqueratocono, que son alteraciones topográficas que simulan serlo. Usualmente son ocasionadas cuando uno hace una topografía después de que un paciente está utilizando lente de contacto. Usualmente para tipos blandos se espera unos 4 o 5 días y para lentes de contacto rígido se espera hasta 3 semanas para que la córnea pueda tomar su forma habitual. Cuando se toma antes de este tiempo puede simular un astigmatismo y por ende también un queratocono. Los pacientes que hayan recibido traumas, cirugías corneales previas o lesiones inflamatorias también simulan el queratocono. En cuanto al diagnóstico diferencial, también podemos tener la degeneración marginal pelúcida, que también es una ectasia, pero en este caso es una ectasia, como dice su nombre, marginal, es periférica. En la foto de aquí vemos un adelgazamiento en la parte inferior de la córnea. Y por lo tanto se va elongando hacia esa zona, hacia la zona más débil. La degeneración marginal pelúcida es crónica, usualmente no da muchos síntomas, solamente los síntomas de tipo refractivo y es una progresión bastante lenta a comparación del queratocono. Y el queratoglobo, que también es una ectasia, sin embargo, en esta ectasia
es de manera uniforme. La córnea empieza a adelgazar y por lo tanto empieza a formarse, empieza a tener forma de globo, una forma más redonda que cónica. En cuanto a la clínica, típicamente aparece durante la adolescencia, la pubertad y progresa en los siguientes 10 hasta 20 años. Puede aparecer a cualquier edad. La velocidad de progresión es mayor cuando es más precoz el inicio. Es rara la progresión cuando tenemos pacientes más de 50 años, a menos de que se haya hecho una cirugía refractiva, lo cual aumente el riesgo de ectasia. El queratocono tiene un curso impredecible y es uno de los que más aumentan el astigmatismo. Tenemos la fase inicial en la cual el paciente refiere visión borrosa, más que todo por miopía y astigmatismo. Cuando hacemos la refracción con el con el retinoscopio, tenemos las sombras en tijeras o el signo de gota de aceite, el signo de Charlot. La biomicroscopía, el oftalmólogo refiere de que todo está normal. En la queratometría ya vemos de que hay una curvatura elevada, hay miras distorsionadas, y en la topografía es la que hace el diagnóstico precoz en este caso. En la fase intermedia, en la biomicroscopía, ya tenemos adelgazamiento estromal visible, más que todo central o paracentral inferior. Empezamos a ver que hay una protrusión cónica, aparecen las estrías de Vogt, el anillo de Fleischer, que son depósitos de hierro, opacidades subepiteliales en el ápex del cono y opacidad en el estroma profundo, cuando hacemos el corte de luz. Y ya tenemos la fase avanzada, cuando hay una ectasia ya muy severa, el adelgazamiento es estromal y hay deformidad de la córnea. Los signos externos son de Munson y de Risotti, y también puede aparecer hidrops corneal. El signo de Munson es cuando pedimos al paciente de que mire hacia abajo, nosotros lo miramos desde arriba y hacemos de que con nuestras manos elevamos el párpado superior. Entonces la córnea empieza a darle forma al borde inferior del párpado inferior. Y esto hace de que veamos que tenga forma de cono. Y el signo de Risotti es cuando iluminamos desde la zona temporal y vemos como hay una diferencia de luces, la luz ya no es homogénea, sino tiene forma de punta en esta zona de acá. El reflejo en gota de aceite es este de acá, que es cuando tenemos al paciente dilatado y lo iluminamos con el retinoscopio. El signo de Munson, que ya lo detallé, el signo de Risotti. El anillo de Fleischer es la acumulación de hierro, más que todo paracentral inferior. Hay también adelgazamiento corneal, más que todo en el centro. Y acá también vemos de que ahí ya aparecen opacidades en el estroma, en la córnea central. Aparecen también cicatrices estromales anteriores, cuando ya son fases avanzadas. Y en fases intermedias tenemos las estrías de Vogt. Este de acá es un examen hecho por el ORA, en el cual vemos la histeresis disminuida en el caso del queratocono. La histeresis es la diferencia de presiones de aplanación cuando el ORA empieza a enviar mayor cantidad de aire, la córnea se llega a aplanar o es equivalente con la presión del aire que es insuflada, y después se deja de inyectar el aire y la córnea vuelve a su normalidad. Esto nos quiere decir de que el queratocono hay menor elasticidad, hay menor histeresis corneal. En la microscopía confocal vemos adelgazamiento estromal, nervios subbasales prominentes, hay mayor haze estromal, hay menor densidad de los queratocitos, pleomorfismo de las células, mayor densidad endotelial, y es decir de que todo esto son
signos no específicos en cuanto es queratocono. En la microscopía especular hay aumento del poligmatismo y pleomorfismo y disminución de la hexagonalidad. Hay clasificación según las dioptrías de curvatura. Leve, cuando tiene menor de 45 dioptrías. Moderado, entre 46 a 52 dioptrías. Avanzado, entre 53 a 59 dioptrías. Y grave, mayor a 60 dioptrías. En esta imagen, por ejemplo, tenemos una curvatura corneal central de 47. Sin embargo, vemos de que también hay otras curvaturas que es un poco más grande. Acá podemos tener hasta de 48 dioptrías. Y esto equivale a lo que es una curvatura de tipo moderada en queratocono. Ahí en los estadios de Amsler-Grümeck, que es uno de los más usados y uno de los más antiguos, en los cuales combina lo que es refracción, las medidas de topografía que tenemos del paciente y la parte de la espesor de la córnea y parte de la clínica en cuanto a la opacidad corneal. Tenemos el estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4 según sus grados de miopía y astigmatismo con el equivalente esférico. Las medidas centrales de la curvatura corneal, las opacidades corneales según cantidad de estrías de Vogt que tenga el paciente o hasta leucomas en el caso más grave, y las paquimetrías de que la curvatura del grosor corneal normal debería ser de 520, 540. En estos pacientes podría estar en estadio 1. Sin embargo, cuando empieza a disminuir, el grosor corneal, empieza a aumentar en estadios. Y esto nos da más que todo el pronóstico y más que todo decirle cómo va a progresar la enfermedad del paciente. Tenemos uno más actual, que es el ABCD de Belin, en el cual nos dice cómo es el radio de curvatura de los 3 milímetros centrales de la córnea anterior, de la córnea posterior, la paquimetría mínima o la zona más delgada, la agudeza visual mejor corregida y también entra la parte clínica, que es la cantidad de cicatrices o estrías de Vogt. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico y topográfico. Tiene que haber una combinación de ambos para poder decir que hay queratocono. El paciente ahí dice que tiene disminución de la agudeza visual, a pesar de que podamos corregir lo más que se pueda sobre agudeza visual. Hay aumento o aparición del astigmatismo y hay alteraciones biomicroscópicas que ya relaté. Los signos topográficos del queratocono: hay protrusión de la córnea, aumento de la curvatura, usualmente es de tipo excéntrica, temporal inferior. Hay aumento de la elevación con respecto a la córnea adyacente. En cuanto a los mapas, en la zona más curva coincide con la zona más elevada en los mapas de elevación. Y el astigmatismo da hacia la zona más curva. En el mapa sagital vemos de que el paciente puede tener un K mayor a 48 dioptrías, un SRAX mayor a 22 grados, patrón en lazo roto, que yo voy a mostrar más adelante un patrón. Diferencias entre lo que es dentro de los 5 milímetros centrales, la diferencia entre lo superior e inferior mayor a 2.5 dioptrías, o dentro de los 3 milímetros centrales, la diferencia inferior-superior mayor a 1.5 dioptrías. En el astigmatismo corneal es mayor a 6 dioptrías en la superficie, que es un factor de riesgo, y de que tengamos un astigmatismo contra la regla nos hace ver un caso sospechoso de queratocono. Entonces acá tenemos el SRAX, tenemos el patrón de lazo o de Michi roto porque no sigue el mismo eje que debería ser acá en el eje simétrico, sino ya es asimétrico. En la pequimetría, bueno, tenemos la forma de cono, el grosor, la diferencia entre el superior e inferior en los 5 milímetros centrales es mayor a 30 micras.
El grosor más fino es menor a 470 micras. En el grosor del látex, menos el grosor más fino es mayor a 10 micras. Y en las jornadas Y, las verticales, el grosor más fino es mayor a 500 micras. La diferencia entre el grosor de ambos puntos más finos y mayor a 30 micras también nos hace un signo topográfico de queratocono. Este de acá es un mapa de elevación. Es cuando hacemos un best fit sphere, que es una esfera que más se acomode a la forma de la córnea, en el cual nos dice, según la curvatura posterior o anterior de la córnea, cuánto es la diferencia, si colocamos una esfera, cuánto es la diferencia en micras con respecto a esa esfera. Entonces esto de acá nos da un mapa de elevación anterior en los 5.000 metros centrales, más de 12 micras, o en el mapa posterior, más de 15 micras en los 5.000 metros centrales. Los signos topográficos tienen que ser progresivos para poder ver si es que tenemos un paciente que tiene alta sospecha. Usualmente se hace una reevaluación a los 3 meses o a los 6 meses, donde el Kmax aumenta una dioptría, o la curvatura mínima aumenta una dioptría en ese tiempo, o la queratometría media promedio aumenta 0.75. En la pequimetría también podemos ver si es que se reduce más del 2%, también es un signo progresivo de queratocono. Digamos, yo tengo una paquimetría de 500, el 2% vendría a ser 25, entonces hay una reducción de 25 en este caso del paciente. Este de acá es un caso clínico de una mujer que le tomé la foto cuando estaba rotando en el Conde. Y acá lo único que se veía es de que tenía un nervio corneal prominente, que es uno de los signos también de queratocono, cuando se ven estas pequeñas sombras en la córnea. Entonces le hicimos una topografía y nos encontramos de que el Kmax llega a tener hasta 50 dioptrías, el K mínimo 46 dioptrías y el K promedio 48 dioptrías. En el mapa de elevación posterior ya la paciente tenía una elevación de más de 50 micras, y esto de acá, y en el mapa de elevación anterior ya tenía más de 20 micras de elevación. Por lo tanto, nos da también los signos topográficos y clínicos de queratocono, y por lo tanto se diagnostica queratocono. También la paquimetría, el espesor de la córnea, también estaba reducida. Donde tenía la queratometría más fina, tenía de 424 micras. Y este de acá es el ojo izquierdo, que tenía 434 micras, estaba un poco menos avanzado, pero tenía diagnóstico de queratocono en ambos ojos. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es variable, es variado. Se puede dar una corrección satisfactoria con lentes y lentes de contacto, lentes aéreos y lentes de contacto, entre un 80 a 90% de los casos. El tratamiento quirúrgico lo requieren cerca de 10 a 20 personas. Eso es cuando haya criterios de progresión, opacidad del eje visual, agudeza visual insuficiente. La agudeza visual es insuficiente también con el uso de lentes de contacto o intolerancia a estos. La corrección con gafas, hay crosslinking, segmentos interstromales y queratoplastía. En el crosslinking de colágeno es una oxidación natural, química, enzimática o fotodinámica que induce un fotón. Aumentan las uniones covalentes intra e interfibrilares de colágeno corneal. Esto hace de que la córnea que ha perdido las uniones entre las fibras de colágeno vuelva a recuperarlas. Hay aumento de la rigidez del colágeno estromal y aumento por ende la resistencia biomecánica. Los resultados es una estabilidad corneal a 48 meses. Puede haber haze después del crosslinking hasta 6 meses. Es normal o esperable que pueda aumentar el Kmax 1 a 2 dioptrías debido al endurecimiento de la córnea.
y la agudeza visual mejor corregida puede mejorar de 1 a 2 líneas. Sin embargo, siempre se le debe decir al paciente de que este procedimiento no es para que vea mejor, sino es para decirle de que disminuye la progresión o la probabilidad de progresión de su queratocono. La gran mayoría de pacientes terminan después en una cirugía. Bueno, el procedimiento consiste en desepitalizar en caso el paciente tuviera más de 400 micras de grosor corneal. Se desepitaliza, se coloca riboflavina con dextrano y se da unos goteos por unos 15 a 20 minutos. Después se coloca una radiación ultravioleta por unos 5 a 6 minutos, la radiación ultravioleta A. Y después el tratamiento se da con lentes de contacto terapéuticos, antibióticos e antiinflamatorios. Las indicaciones primarias son en el caso de que tenga distrofia macular corneal, una edad entre 14 a 35 años, un K menor a 55 dioptrías, el punto más delgado mayor a 400 micras, córnea transparente, progresión clínica en los últimos 6 a 12 meses, ya sea de tipo refractivo, topográfico o paquimétrico. Las indicaciones secundarias, más que todo para mejorar la simetría corneal, o cuando haya una ectasia post-LASIK, cirugía láser, o haya infecciones corneales sin respuesta a tratamiento, también se puede indicar el crosslinking, no solamente en queratocono. Las contraindicaciones cuando hay un espesor menor a 400 micras, aunque se puede dejar el epitelio para que tenga mayor grosor corneal. El Kmax es mayor a 60 dioptrías, el paciente refiere tener expectativas visuales grandes, haya queratitis herpética, problemas del melting corneal, embarazo o se esté sobando los ojos, se esté tallando los ojos y haya cicatrices corneales. Los lentes fáquicos también se puede utilizar, sea el paciente con un queratocono estable o inestable. Se puede utilizar los lentes fáquicos intraoculares con o sin anillo. O si es inestable, se hace un crosslinking con anillo o el anillo también se puede colocar con los lentes intraoculares. Las condiciones de que tenga una cámara anterior mayor a 2.8 milímetros y tenga una estabilidad refractiva y el white to white sea mayor a 11 milímetros. Las contraindicaciones de que tenga una miopía no axial, esclerosis nuclear o catarata en evolución, historia de uveitis, sinequias anteriores o posteriores, distrofia corneales, glaucoma o presión intraocular mayor a 20 milímetros de mercurio, patología del segmento anterior, un desprendimiento de retina personal o familiar y diabetes. Las complicaciones puede haber descompensación endotelial, edema macular cistoide, descentramiento del lente, migración, aumento de la pío, endoftalmitis y uveitis. Y los segmentos intraestromales son de polimetil metacrilato. El efecto es aplanar la córnea y regulariza la superficie corneal. Estos segmentos intraestromales solamente sirven para poder mejorar la capacidad reflectiva del paciente, la capacidad visual del paciente. Sin embargo, no sirven para detener la progresión del queratocono. Hay una hipermetropización al momento de aplanar la córnea. Como dije, no aumenta la progresión. También es indicado cuando hay mala tolerancia a lentes de contacto. O cuando haya mala visión con gafas, o la buena visión con lentes de contacto, pero intolerancia. Las condiciones de que tenga una paquimetría mayor o igual a 350 micras, un Kmax menor a 60 dioptrías, error refractivo menor a 6 dioptrías, una córnea clara, es decir, que no tenga muchas estrías de Vogt o que no haya leucomas. Las contraindicaciones es una alta expectativa visual, enfermedades autoinmunes del colágeno o inmunodeficiencias, embarazo, lactancia o pacientes de que se soban los ojos. Las complicaciones puede haber defectos epiteliales, perforación, migración de los segmentos,
mala colocación del segmento, queratitis infecciosa, desentrenamiento, pobre resultado refractivo, aberraciones ópticas y halos nocturnos. Este de acá es un flujograma de qué hacer con el paciente dependiendo de cómo está la córnea, la transparencia de la córnea, dependiendo de su edad, dependiendo de su equivalente esférico, de cómo es su grosor corneal, de cómo es su agudeza visual mejor corregida, o la tolerancia a lentes de contacto y el Kmax. Otros tratamientos son de tipo trasplante corneal. En este caso tenemos al DALC, en el cual se hace un trasplante de la córnea anterior profunda, en el cual está casi rozando el DCEMET. La ventaja es de que hay una mejora de estabilidad mecánica de la córnea, evita el rechazo endotelial porque el paciente se queda con su propio endotelio, disminuye la probabilidad de dehiscencia de la sutura y astigmatismo iatrogénico, menor pérdida endotelial y aumento del apío. Las indicaciones de que haya cicatrices corneales anteriores, un queratocono avanzado con líneas de estrés y córnea clara, y un Kmax mayor a 65 dioptrías, mínima, una paquimetría mínima de 350 micras, un error refractivo no muy alto. Tenemos el QPP, que es la queratoplastia penetrante. Hay una recuperación visual lenta, control de las suturas, hay cambio refractivo tras la cirugía, hay buenos resultados visuales y pocas complicaciones intraoperatorias. Este tiende a ser un tiempo de cirugía incluso menor que el DALC. Hay una excelente supervivencia a largo plazo entre el 97 y el 98%. En cuanto a resultados de la queratoplastia, hay episodios de rechazo entre 10 a 30%, un rechazo irreversible del menos del 1%, una supervivencia a los 5 años de la queratoplastia hasta 91 o 97%, el astigmatismo postoperación promedio llega a ser entre 2.75 a 3 dioptrías, y cuando el paciente tiene más de 5 dioptrías de astigmatismo llega a ser entre el 15 a 20%. La diferencia entre lo que es el DALC y el QPP es de que el DALC tiene menor tasa de rechazo, hay menor manipulación intraocular. En cuanto a la hipertensión intraocular es equivalente en ambos. La generación de catarata es también parecida. El defecto refractivo es un poco más en el QPP. Hay menor tasa de pérdida endotelial en el DALC. La dificultad o tiempo de cirugía, como ya dije, es mayor en el DALC porque hay que retirar todo lo que es el estroma anterior y después colocar el estroma anterior del donante. Y en cuanto a agudeza visual, también ambos tienen resultados parecidos. Bueno, esta es una foto que tuve en el Teotihuacán, en el Templo del Sol. Yo estaba acá en el filo, me tomaron una foto. Y acá arriba se ve el tamaño de las personitas para poder saber lo grande que era el Templo del Sol. Muchas gracias.